Mi mamá esperaba que yo tuviera el bebé de mi padrastro muerto. Cuando cumplí 18 años, mi mamá me acorraló en la cocina y me hizo saber que había guardado el esperma de mi padrastro antes de que muriera para que yo pudiera llevar a su bebé y ella finalmente pudiera conocer a su hijo biológico. Mi padrastro, Robert, murió en un accidente automovilístico cuando yo tenía 8 años. Él y mamá habían intentado durante años tener un bebé, pero nunca pudieron. Robert había sido bueno conmigo durante los 3 años que lo conocí. Me enseñó a montar en bicicleta y venía a las obras de teatro escolares, pero mamá nunca se recuperó de perderlo. Guardaba toda su ropa en el armario y todavía ponía su cubierto en la cena 10 años después. He estado esperando esto por años, dijo ella, sacando una carpeta llena de documentos médicos. Antes de que Robert muriera, estábamos viendo a un especialista en fertilidad. Les pedí que conservaran varias muestras por si acaso necesitábamos FIV. Me sonrió como si me estuviera dando un regalo. Ahora puedes ayudarme a tener el bebé de Robert, el bebé que estábamos destinados a tener. La miré fijamente, incapaz de procesar lo que estaba diciendo. Quería que yo llevara el hijo de mi padrastro muerto. Mamá, eso es una locura, dije. No voy a tener el bebé de Robert. Ella actuó como si no me hubiera oído. Ya había hecho citas en una clínica de fertilidad. Me mostró calendarios de seguimiento de mi ciclo que había estado guardando durante años. Había estado planeando esto desde que tuve mi primera menstruación a los 13. Eres joven y sana, explicó mientras me mostraba estadísticas de tasas de éxito. Mis óvulos aún son viables, pero mi útero ya no puede gestar. Tú serás la madre sustituta, pero el bebé será mío y de Robert. Solo nos estás prestando tu vientre. Tenía documentos legales redactados sobre custodia y derechos parentales. Había pensado en todo menos en preguntar si yo estaba dispuesta a hacer esto. Cuando me negué, actuó traicionada. Robert te amaba como a su propia hija, dijo. Así es como puedes honrar su memoria y darme la familia que él quería que tuviéramos. Sacó fotos de Robert sosteniéndome de bebé. Mira qué feliz estaba. Él merecía tener hijos biológicos propios. Cuando dije que no, la manipulación escaló diariamente. Dejaba ropa de bebé en mi cama con notas sobre lo sola que estaba. Lloraba en la cena sobre cómo estaba destruyendo su última oportunidad de felicidad. Me llamó egoísta y sin empatía por no ayudar después de lo que ella había sacrificado como madre soltera. Di mi vida por ti, decía. Lo mínimo que puedes hacer es darme 9 meses. Comenzó a involucrar a otras personas en su campaña. Le dijo a su grupo de apoyo de duelo que me estaba negando a ayudarla a cumplir el último deseo de Robert, a pesar de que Robert nunca supo de este plan. Las otras viudas me llamaron desalmada. Le dijo a nuestra familia extendida que estaba siendo cruel al negarle su cierre. Mi tía dijo que llevar al bebé sería una hermosa manera de sanar la pérdida de nuestra familia. Incluso mi abuela dijo que debería considerarlo ya que mamá no podía tener más hijos naturalmente. Entonces mamá comenzó a desesperarse. Hizo una cita en la clínica de fertilidad y les dijo que yo había aceptado ser su madre sustituta. Cuando llegamos allí y le dije al médico que absolutamente no había aceptado esto, la doctora pareció horrorizada. Esto tiene que ser completamente voluntario, le dijo a mi madre. No podemos obligar a su hija a llevar un embarazo. Mamá se echó a llorar en la oficina diciendo que yo estaba matando su última conexión con Robert. Esa noche, mamá me sentó con una nueva propuesta. Si no quieres llevar al bebé, al menos dona tus óvulos, dijo. Encontraré otra madre sustituta, pero el bebé necesita estar conectado a nuestra familia. Cuando dije que no a eso también, sugirió que podríamos extraer y congelar mis óvulos ahora, y yo podría decidir más tarde cuando fuera más madura. Cada compromiso era solo otra versión de su plan de mente. Encontré búsquedas en su computadora sobre leyes de fertilidad y derechos parentales, sobre decisiones médicas de hijos adultos. Había estado en foros preguntando si podía legalmente requerirme proporcionar material genético para la preservación familiar. Incluso había contactado a abogados sobre si el esperma preservado constituía una herencia que Robert nos había dejado a ambas. Estaba buscando cualquier manera legal de forzarme a tener este bebé. Una noche, me desperté y la encontré parada sobre mi cama con una jeringa. Solo son hormonas para regular tu ciclo, dijo cuando grité, para asegurarme de que todo esté listo cuando cambies de opinión. La empujé y me encerré en el baño mientras ella golpeaba la puerta.
llorando que el bebé de Robert estaba muriendo con cada día que esperaba ya que mis óvulos estaban envejeciendo. Agarré mi teléfono de donde lo había tirado en el suelo del baño y me senté con la espalda contra la puerta. Mis manos no dejaban de temblar. Mamá todavía estaba afuera llorando y hablando a través de la puerta sobre cómo estaba tratando de ayudarme. Cómo las hormonas simplemente harían todo más fácil cuando aceptara su plan. Me abracé las rodillas contra el pecho y traté de pensar. No podía quedarme en esta casa más. No después de despertarme y encontrarla parada sobre mí con una jeringa. Ni siquiera sabía qué había realmente dentro. Dijo hormonas, pero ¿qué pasaría si fuera otra cosa? Algo para enfermarme, debilitarme o hacerme dócil. Abrí mis mensajes de texto y encontré el nombre de Tristan. Mis dedos torpes teclearon en la pantalla mientras escribía lo que había pasado. Tratando de explicar que encontré a mamá en mi habitación con una aguja, encerrarme en el baño, no saber qué hacer. Su respuesta llegó en segundos, diciéndome que saliera de allí y fuera a su casa ahora mismo. Le dije que lo haría tan pronto como mamá volviera a su habitación. Me senté allí escuchándola llorar y suplicar fuera de la puerta por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 30 minutos. Finalmente, escuché sus pasos yendo por el pasillo y la puerta de su dormitorio cerrándose. Esperé otros 10 minutos para asegurarme de que no regresara. Luego abrí el seguro de la puerta del baño lo más silenciosamente que pude y me arrastré a mi dormitorio. Agarré mi mochila escolar y comencé a meter cosas en ella. Cargador de teléfono, portátil, una muda de ropa, cepillo de dientes, la jeringa que le había tirado de la mano que había rodado debajo de mi cama. No sabía si la necesitaría como evidencia, pero la envolví en un calcetín y la puse en un bolsillo con cremallera. Mis manos todavía temblaban tanto que apenas podía subir el cierre de la mochila. Seguía mirando mi puerta, esperando que mamá apareciera. La casa estaba tranquila, excepto por el sonido de mi propia respiración. Revisé mi teléfono y vi que eran casi las 5:30 de la mañana. Había estado encerrada en ese baño por horas. Me puse mis zapatos y una chaqueta, y me colgué la mochila sobre el hombro. Luego caminé lo más silenciosamente posible escaleras abajo, evitando el crujido del tercer escalón desde abajo. La puerta principal pareció imposiblemente ruidosa cuando giré la cerradura, pero la puerta del dormitorio de mamá permaneció cerrada. Salí a la luz gris del amanecer y comencé a caminar rápido hacia la parada del autobús a 6 cuadras. No miré hacia atrás a la casa. El viaje en autobús al apartamento de Tristan tomó 40 minutos, y pasé todo el tiempo saltando con cada sonido. Cuando finalmente llegué a su edificio y llamé a su puerta, la abrió inmediatamente como si hubiera estado esperando. Me miró la cara y me jaló adentro. Su apartamento era pequeño y desordenado, con ropa en el suelo y platos en el fregadero, pero se sintió más seguro que cualquier lugar en el que había estado en semanas. Dejé mi mochila y todo lo que había estado conteniendo simplemente se rompió. Comencé a llorar y no podía parar. Tristan me hizo sentarme en su sofá y me trajo agua, y esperó hasta que pude hablar. Luego le conté todo desde el principio. La conversación en la cocina cuando cumplí 18, y mamá sacó la carpeta sobre el esperma preservado de Robert, los calendarios de seguimiento del ciclo que había estado guardando desde que tenía 13, los documentos legales sobre custodia y derechos parentales, la cita en la clínica de fertilidad donde mintió y dijo que yo había aceptado ser madre sustituta, la ropa de bebé dejada en mi cama con notas, los miembros de la familia llamándome egoísta, las búsquedas en la computadora sobre forzar a hijos adultos a donar material genético, y finalmente despertarme esa noche y encontrarla parada sobre mi cama con esa jeringa. El rostro de Tristan pasó de conmoción a horror mientras yo hablaba. Cuando terminé, dijo que podía quedarme en su sofá todo el tiempo que necesitara mientras averiguaba qué hacer después. Dijo que lo que mamá estaba haciendo no era duelo normal, y que yo no estaba equivocada al tener miedo. Pasé el resto de esa mañana en la laptop de Tristan investigando mis derechos legales como adulta de 18 años. Encontré artículos sobre coerción reproductiva y acoso y ley de familia. Lo que mamá había estado haciendo parecía calificar como coerción como mínimo. El incidente de la jeringa me asustó más porque todavía no sabía qué había realmente dentro. Ella dijo hormonas para regular mi ciclo. Pero ¿qué pasaría si había estado planeando sedarme o hacer algo peor? Encontré información sobre órdenes de protección e informes policiales. La idea de denunciar a mi propia madre a la policía me revolvió el estómago.
pero seguía pensando en ella parada sobre mi cama en la oscuridad con esa aguja. Tomé capturas de pantalla de todo lo que encontré y guardé los enlaces. Tristan me ayudó a buscar terapeutas que trabajaran con trauma familiar y problemas de límites. Encontramos a alguien llamada Naomi Giles que se especializaba exactamente en ese tipo de cosas. Su sitio web decía que tenía experiencia con coerción reproductiva y sistemas familiares enmarañados. Llamé a su oficina y tuve suerte porque acababa de tener una cancelación para una consulta telefónica esa tarde. Cuando hablé con ella durante esos primeros 20 minutos, sentí que alguien finalmente entendía que lo que me estaba sucediendo era grave y estaba mal. No me dijo que estaba exagerando o que mamá solo estaba de duelo. Hizo preguntas cuidadosas sobre el seguimiento del ciclo y la jeringa y dijo que esas eran señales de alerta importantes. Solo el hecho de que alguien validara que no estaba loca me hizo querer llorar de nuevo. Tenía una apertura para una sesión completa en 2 días y la tomé inmediatamente. Naomi me dijo durante esa primera llamada que debería comenzar a documentar todo sistemáticamente. Dijo que si las cosas escalaban más, podría necesitar evidencia para protección legal. Así que pasé las siguientes horas revisando mi teléfono y tomando capturas de pantalla de cada mensaje de texto que mamá me había enviado sobre el plan del bebé. Había docenas de ellos hablando sobre el legado de Robert y mi deber hacia la familia y lo hermoso que sería llevar a su hijo. Escribí fechas y detalles de cada conversación que podía recordar. La primera vez que lo mencionó en la cocina, la cita en la clínica de fertilidad, la noche que trató de que aceptara la donación de óvulos en su lugar, encontrar las búsquedas en la computadora sobre derechos parentales sobre material reproductivo de hijos adultos. Tomé fotos de la ropa de bebé que había dejado en mi cama, que había metido en mi armario. Escribí los nombres de los miembros de la familia que me habían presionado y lo que habían dicho. Todo el proceso me hizo sentir mal. Pero Naomi tenía razón en que necesitaba un registro de todo esto. Al día siguiente, cuando supe que mamá estaría en el trabajo, volví a la casa para buscar más de mis cosas. Mi llave todavía funcionaba y la casa estaba vacía y tranquila. Me sentía como si estuviera allanando a pesar de haber vivido allí toda mi vida. Fui directamente a mi habitación y empaqué otra bolsa con más ropa y mis documentos importantes como mi certificado de nacimiento y tarjeta de seguro social. Luego fui a la computadora de mamá en la oficina en casa. No había borrado su historial de navegación, y lo que encontré me revolvió el estómago. Búsquedas sobre si los padres tienen derechos legales sobre los óvulos de hijos adultos. Publicaciones en foros, preguntando si podía requerirme proporcionar material genético para la preservación familiar. Consultas con abogados sobre si el esperma preservado de Robert contaba como una herencia que nos pertenecía a ambas. Había estado buscando cualquier posible laguna legal para forzarme a esto. Tomé fotos del historial de búsqueda con mi teléfono, y luego lo borré para que no supiera que lo había visto. Agarré mis maletas y me fui antes de que pudiera volver a casa y encontrarme allí. Mi primera sesión de terapia real con Naomi ocurrió en su oficina 2 días después de que me fui de casa. Ella tenía una manera tranquila de hablar que me hacía sentir menos en pánico. Me explicó que lo que estaba experimentando tenía nombres y definiciones reales. El enmarañamiento era cuando los límites familiares se difuminaban tanto que la gente no podía distinguir dónde terminaba una persona y comenzaba otra. La coerción reproductiva era usar presión o fuerza para controlar las elecciones reproductivas de alguien. Dijo que el duelo de mamá por Robert se había retorcido en algo realmente insalubre, donde no podía verme como una persona separada con mi propio cuerpo y derechos. Seguía hablando de mí como una herramienta para obtener lo que quería, en lugar de como mi propio ser humano. Naomi dijo que protegerme de eso no era traición o abandono, era supervivencia necesaria. Dijo que yo tenía derecho a la autonomía corporal sin importar cuánto estuviera sufriendo mamá, o lo que pensara que Robert hubiera querido. Escuchar a una profesional decir todo eso en voz alta hizo que algo se aflojara en mi pecho. Pasamos el resto de esa sesión creando lo que Naomi llamó un plan de seguridad. Primero fue mantenerse alejada de la casa completamente para que mamá no pudiera acceder a mí físicamente. Segundo fue limitar todo contacto solo a mensajes de texto para tener un registro y no quedar atrapada en conversaciones manipuladoras. Tercero fue establecer límites claros sobre temas que estaban completamente prohibidos, incluyendo cualquier cosa relacionada con el embarazo, la subrogación, la donación de óvulos o el esperma preservado de Robert. Naomi me ayudó a escribir exactamente cuáles eran esos límites para poder comunicarlos claramente.
El plan se sintió tanto empoderador como aterrador porque sabía que hacerlo cumplir enojaría aún más a mamá. Pero Naomi me recordó que la ira de mamá ante mis límites no era mi responsabilidad de manejar. Mi única responsabilidad era mantenerme a salvo. Esa noche me senté en la mesa de la cocina de Tristan y escribí una carta formal a mamá. Declaré claramente que no discutiría nada relacionado con el embarazo, la subrogación, la donación de óvulos o el esperma preservado de Robert nunca más. Dije que todo contacto futuro tenía que ser por mensaje de texto solamente. Y no respondería a llamadas ni visitas en persona. Dije que si violaba estos límites, tendría que considerar opciones legales para mi protección. Escribirlo todo me dolió el estómago y me temblaron las manos. Seguía pensando en lo herida y enojada que estaría cuando lo leyera. Pero también seguía pensando en despertarme y encontrarla parada sobre mi cama con esa jeringa, y supe que tenía que enviarlo. Lo puse en un correo electrónico y pulsé enviar antes de poder cambiar de opinión. La respuesta de mamá llegó menos de una hora después de que envié la carta de límites. Mi teléfono vibró con una notificación de texto, y cometí el error de abrirlo de inmediato. El mensaje llenó toda mi pantalla con bloque tras bloque de texto sobre cómo la estaba abandonando en el peor duelo de su vida y destruyendo su última oportunidad de felicidad. Dijo que estaba siendo cruel y egoísta después de todo lo que había sacrificado para criarme sola. Dijo que Robert se avergonzaría de lo desalmada que me había vuelto. Luego vino la amenaza real enterrada en medio de toda esa culpa. Iba a cortar mi plan de teléfono a fin de mes y no me ayudaría con más gastos universitarios si no volvía a casa y hablaba con ella como una adulta razonable. Miré esas palabras sintiéndome mal. Mi servicio telefónico y parte de mi matrícula venían de mamá. Había obtenido algo de ayuda financiera, pero no lo suficiente para cubrir todo. Había estado contando con su ayuda para salir adelante este semestre. Al menos. Ahora estaba usando dinero como un arma para forzarme a volver a su control. Le mostré a Tristan los textos, y él pudo ver el pánico en mi cara. Me recordó que podía conseguir mi propio plan telefónico por unos $40 al mes, y que las oficinas de ayuda financiera trataban con situaciones como esta todo el tiempo. Pero escuchar eso no detuvo el miedo que se arrastraba por mi garganta. La idea de ser completamente independiente financieramente a los 18 se sentía enorme y aterradora. Nunca antes había tenido un trabajo real. No sabía cómo iba a pagar todo lo que necesitaba. Esa noche, abrí mi currículum en la laptop de Tristan y comencé a actualizarlo con mi limitada experiencia laboral. Había cuidado niños y había sido voluntaria en la biblioteca, pero no tenía mucho que poner. Pasé horas buscando trabajos a tiempo parcial cerca del campus que funcionaran con mi horario de clases. La mayoría de los lugares querían a alguien que pudiera trabajar por las mañanas y las tardes, pero yo tenía clases entonces. Finalmente encontré algunos puestos de noche en restaurantes y tiendas minoristas, y comencé a llenar solicitudes. Mis calificaciones probablemente iban a sufrir si tenía que trabajar 20 horas a la semana, pero necesitaba reducir cuánto poder tenía mamá sobre mí a través del dinero. Cada solicitud que enviaba se sentía como otro paso hacia la independencia real, aunque me asustaba. 3 días después, estaba caminando entre clases cuando vi a mamá parada en el centro estudiantil. Mi estómago se retorció. No debería estar aquí. Este era mi espacio lejos de ella. Me vio y comenzó a caminar hacia mí, llamando mi nombre. Otros estudiantes se giraron para mirar. Se puso más fuerte, hablando de cómo le estaba rompiendo el corazón y negándome a tener siquiera una conversación con mi propia madre. La gente nos estaba mirando. Sentí que mi cara se ponía caliente de vergüenza. La voz de mamá se extendió por toda la sala mientras decía que solo quería hablar sobre la memoria de Robert y por qué estaba siendo tan cruel. Quería desaparecer. En cambio, me di la vuelta y me alejé sin decirle nada. Me siguió por unos pocos pasos, todavía hablando, pero seguí caminando hasta que salí y finalmente se detuvo. Mis manos temblaron mientras le enviaba un mensaje de texto a Tristan sobre lo que acababa de pasar. Él dijo que hice lo correcto al no involucrarme, pero me sentí fatal. Esa noche, la realidad de todo me golpeó de repente. Estaba en el baño de Tristan y de repente no podía respirar bien. Sentía el pecho apretado y el corazón acelerado y no podía obtener suficiente aire sin importar cuánto lo intentara. Mis manos temblaban y me sentí mareada. Pensé que algo gravemente malo me estaba pasando. Logré enviarle un mensaje de texto a Naomi, a pesar de que mis dedos apenas funcionaban. Me llamó de inmediato y me guió a través de ejercicios de respiración.
Me dijo que me concentrara en inhalar en 4 tiempos y exhalar en 4 tiempos. Me hizo nombrar 5 cosas que podía ver y 4 cosas que podía tocar. Lentamente, mi respiración comenzó a regularse. Dijo que lo que acababa de experimentar era un ataque de pánico y que era una respuesta normal al estrés al que estaba sometida. Dijo que sentir culpa por establecer límites con mamá era normal también, pero no significaba que estuviera haciendo lo incorrecto. A la mañana siguiente, busqué servicios de asistencia legal en la universidad. Tenían consultas gratuitas para estudiantes que lidiaban con problemas de derecho familiar. Conseguí una cita con un abogado llamado Jeff McCoy para más tarde esa semana. Cuando me reuní con él, le conté todo desde el principio: el plan del esperma preservado, el seguimiento del ciclo, la presión familiar, el incidente de la jeringa, todo. Jeff escuchó atentamente y tomó notas. Dijo que la situación era complicada, pero el incidente de la jeringa era serio. Dijo que potencialmente podría calificar para una orden de protección si estaba dispuesta a presentar un informe policial. La idea de denunciar a mi propia madre a la policía me hizo querer vomitar. Jeff explicó que tener documentación crearía un rastro de papel si el comportamiento de mamá empeoraba. Me guió a través de la diferencia entre una orden de restricción temporal que duraba unas pocas semanas y una orden de protección a más largo plazo que podía durar un año o más. Dijo que no tenía que decidir de inmediato, pero que debería pensar si me sentía segura. Pasé los siguientes 3 días dándole vueltas en mi cabeza sobre si presentar el informe. Una parte de mí sentía que estaba exagerando y siendo dramática. Mamá estaba de duelo y tal vez estaba haciendo demasiado de un incidente extraño. Pero luego recordaba despertarme y encontrarla parada sobre mi cama con esa aguja, y el miedo volvía a mí. Recordaba su investigación de formas para obligarme legalmente a darle material genético. Recordaba todas las violaciones de límites y la manipulación. Finalmente, decidí que mi seguridad tenía que ser lo primero, incluso si significaba hacer algo que se sintiera como traición. Ir a la estación de policía fue una de las cosas más difíciles que había hecho. Mis piernas se sintieron débiles al cruzar las puertas. Pedí hablar con alguien sobre la presentación de un informe y me enviaron a hablar con el oficial Devon Lee. Fue profesional y amable mientras le explicaba lo que había sucedido. Le mostré fotos que había tomado de la jeringa que había agarrado esa noche. Tomó mi declaración completa e hizo preguntas detalladas sobre el incidente y el otro comportamiento de mamá. Fotografió la jeringa como evidencia. Todo el tiempo sentí que estaba haciendo algo terrible a mi propia familia, pero lo superé. El oficial Lee dijo que harían una verificación de bienestar a mamá y me darían seguimiento. Salí de la estación sintiéndome temblorosa y extraña. La policía hizo su verificación de bienestar al día siguiente. A la hora de que se fueran de mi casa, mamá estaba llamando a mi teléfono. No contesté, pero dejó mensaje de voz tras mensaje de voz. Su voz se hizo más fuerte y más enojada con cada mensaje. Gritó sobre cómo la había humillado y destruido su reputación al enviar policía a su puerta como si fuera una especie de criminal. Dijo que Robert se avergonzaría de lo que me había convertido. Dijo que estaba matando su legado y escupiendo en su memoria. Los mensajes empeoraron a medida que avanzaban, con su voz quebrándose mientras lloraba sobre cómo había arruinado todo y quitado su última oportunidad de tener el hijo de Robert. Guardé todos los mensajes de voz antes de borrarlos de mi teléfono, porque no podía soportar escuchar su voz más. A la mañana siguiente, mi tía llamó y casi no contesté, pero Naomi me había dicho que documentara todo, así que pulsé grabar en mi teléfono antes de contestar. Mi tía ni siquiera dijo hola antes de empezar a sermonearme sobre cómo había humillado a mamá al enviar policía a la casa como si fuera una especie de criminal. Dijo que toda la familia estaba hablando de lo mocosa egoísta que estaba siendo y que necesitaba detener esta tontería y volver a casa. Traté de explicar lo de la jeringa, pero me interrumpió y dijo que mamá solo estaba tratando de ayudarme a entender mejor mi ciclo. Me llamó cruel por involucrar a las autoridades en asuntos familiares y dijo que estaba rompiéndole el corazón a mamá durante el momento más difícil de su vida. Cuando dije que no me sentía segura en casa, mi tía se rió y me dijo que estaba siendo dramática. La llamada duró 15 minutos, y apenas dije 10 palabras, mientras me sermoneaba sobre lealtad familiar y gratitud. Después de colgar, me senté en el sofá de Tristan temblando y reproduje la grabación. Escuchándola por segunda vez, pude escuchar todas las tácticas de manipulación que Naomi me había enseñado a reconocer.
Los viajes de culpa sobre la familia, el descarte de mis preocupaciones de seguridad, la forma en que hizo que todo girara en torno a los sentimientos de mamá y nunca preguntó por los míos. Le envié la grabación a Naomi y ella confirmó lo que estaba escuchando. Toda mi familia había estado usando estas mismas tácticas toda mi vida y nunca me había dado cuenta. 2 días después, el casero de Tristan llamó a la puerta con aspecto molesto. Dijo que mamá había estado allí 2 veces preguntando si me estaba quedando allí y que no apreciaba ser arrastrado al drama de inquilinos. Le dijo a Tristan que tener una persona extra viviendo allí violaba el contrato de arrendamiento y que yo necesitaba encontrar otro lugar para quedarme. Tristan trató de discutir, pero el casero fue firme. Tenía una semana para mudarme. Pasé cada momento libre entre clases buscando vivienda asequible y se sintió imposible. La mayoría de los lugares querían el primer mes, el último mes y un depósito de seguridad que yo no tenía. La vivienda estudiantil estaba llena y los apartamentos baratos cerca del campus tenían listas de espera. Finalmente encontré una publicación en el tablón de viviendas de la universidad de 3 estudiantes buscando un cuarto compañero de piso para dividir el alquiler de una casa. La habitación era diminuta y el alquiler seguía siendo un esfuerzo, pero era la única opción que pude encontrar. Los conocí ese fin de semana y parecían bastante agradables a pesar de que la casa estaba desordenada y ruidosa. Firmé el subarrendamiento y mudé mis cosas al día siguiente. La nueva casa fue un caos desde el primer día. Un compañero de piso jugaba videojuegos hasta las 3:00 de la mañana con el volumen alto. Otro tenía gente constantemente y fumaban en el porche trasero justo afuera de mi ventana. El tercer compañero de piso nunca estaba en casa y dejaba comida podrida en el refrigerador. Nadie limpiaba el baño y la cocina siempre estaba cubierta de platos sucios. Me sentía nerviosa todo el tiempo porque la puerta principal no cerraba bien y la gente siempre iba y venía. Fui a la ferretería y compré un cerrojo para la puerta de mi dormitorio y lo instalé yo misma usando un video tutorial en mi teléfono. Compré una caja de seguridad de metal en la tienda de segunda mano y comencé a guardar todos mis documentos importantes en ella debajo de mi cama. Mi certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social, extractos bancarios y toda la documentación que había estado recolectando sobre mamá fueron a esa caja. Cada noche antes de acostarme, verificaba que mi puerta estuviera cerrada y que la caja todavía estuviera allí. No era mi hogar y no me sentía completamente segura, pero era mejor que volver a la casa de mamá, donde podría aparecer con otra jeringa. Dormir se volvió casi imposible en el nuevo lugar. Me acostaba despierta escuchando cada sonido y preguntándome si mamá de alguna manera había encontrado mi dirección. Cuando me dormía, tenía pesadillas sobre despertarme en una cama de hospital embarazada o encontrar a mamá parada sobre mí de nuevo. Me despertaba jadeando y cubierta de sudor varias veces por noche. Después de una semana de apenas dormir, estaba exhausta todo el tiempo y apenas podía concentrarme en clase. Le conté a Naomi sobre esto en nuestra próxima sesión y ella me enseñó algo llamado higiene del sueño. Dijo que necesitaba crear una rutina de acostarme y hacer que mi habitación se sintiera más segura. Trabajamos en ejercicios de conexión a tierra que podía hacer cuando me despertaba asustada. Me hizo nombrar 5 cosas que podía ver, 4 cosas que podía tocar, 3 cosas que podía escuchar. Me enseñó patrones de respiración que ralentizarían mi ritmo cardíaco. Llevó semanas de práctica, pero lentamente comencé a tener noches en las que dormía durante 4 o 5 horas seguidas. No era genial, pero era mejor que los tramos de 2 horas que había estado teniendo. Jeff programó otra reunión para hablar sobre los próximos pasos para la protección legal. Nos sentamos en su oficina y sacó un grueso paquete de formularios para una orden de restricción temporal. Me guió a través de cada sección y me ayudó a escribir descripciones detalladas de todo lo que había sucedido. El seguimiento del ciclo que mamá había hecho desde que tenía 13. La campaña de presión con miembros de la familia. La cita que había hecho en la clínica de fertilidad alegando que yo había aceptado. El incidente de la jeringa con la fecha y hora exactas. El acoso en el campus. Cada mensaje de voz amenazante con marcas de tiempo. Escribirlo todo en un solo documento me hizo darme cuenta de cuánto peor se había puesto el comportamiento de mamá en las últimas semanas. Cada incidente por sí mismo se había sentido mal, pero verlos todos enumerados juntos mostraba un patrón claro de que ella se estaba volviendo más desesperada y más dispuesta a cruzar límites. Jeff dijo que la petición era fuerte y teníamos buena evidencia, pero quería ser honesto en que obtener una orden de restricción contra un padre era difícil.
Los jueces a veces lo veían como conflicto familiar normal, a menos que hubiera peligro claro. El incidente de la jeringa era nuestra prueba más fuerte, porque mostraba que estaba dispuesta a intervenir físicamente con mi cuerpo sin consentimiento. El día después de que presentamos la petición, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo contestar. La mujer se presentó como Kay Booth, del Departamento Legal de la Clínica de Fertilidad. Dijo que mamá había llamado intentando programar una cita a mi nombre y había enviado formularios de consentimiento, supuestamente firmados por mí. Kay dijo que las firmas no coincidían con lo que tenían archivado de cuando mamá me había arrastrado allí antes y que los documentos parecían falsificados. Sonaba genuinamente horrorizada y dijo que estaba marcando mi expediente inmediatamente para prevenir cualquier acceso o procedimiento no autorizado. Me preguntó si quería presentar una queja formal y dije que sí. Kay dijo que documentaría todo y me enviaría una declaración escrita para mis registros. También dijo que la clínica estaba revisando sus protocolos de seguridad porque esto nunca debía haber llegado tan lejos. Llamé a Jeff de inmediato y le conté sobre los documentos de consentimiento falsificados. Dijo que esto era exactamente el tipo de documentación institucional que necesitábamos, porque mostraba que mamá estaba activamente tratando de forzar procedimientos médicos en mí a través de fraude. Agregamos la declaración de Kay a la petición de la orden de restricción, junto con el informe interno de la clínica sobre el incidente. Que profesionales de la clínica confirmaran que el comportamiento de mamá era serio y preocupante me hizo sentir menos loca. Había pasado tanto tiempo preguntándome si estaba exagerando o siendo demasiado sensible. Pero ahora había documentación oficial de múltiples fuentes diciendo que esto no era conflicto familiar normal. La clínica se lo tomó lo suficientemente en serio como para marcar mi expediente y cambiar sus procedimientos. La policía se lo tomó lo suficientemente en serio como para hacer una verificación de bienestar y tomar mi informe. Estos ya no eran solo mis sentimientos. Había pruebas de que lo que mamá estaba haciendo estaba mal. En mi próxima sesión de terapia, Naomi me ayudó a trabajar el sentimiento de culpa que aún sentía por todo esto. Me explicó algo llamado parentificación, donde un padre trata a su hijo como una herramienta para satisfacer sus propias necesidades emocionales, en lugar de verlo como una persona separada con sus propios derechos. Dijo, el duelo de mamá me había convertido en un objeto en su proceso de curación en lugar de en una hija que merecía protección y autonomía. Naomi dijo que era normal que me sintiera culpable por establecer límites, porque me habían entrenado toda mi vida para priorizar los sentimientos de mamá por encima de mi propia seguridad. Hablamos sobre cómo el amor no debería requerirme renunciar al control de mi propio cuerpo, y cómo las relaciones familiares reales tenían que incluir respeto por los límites. Entender estos conceptos ayudó, pero no hizo que la culpa desapareciera completamente. Todavía extrañaba a mi mamá a veces, a pesar de que sabía que volver no era seguro. Extrañaba a la mamá que tuve antes de que Robert muriera, antes de que el duelo la convirtiera en alguien que podía pararse sobre mi cama con una aguja. La fecha de la corte llegó más rápido de lo que esperaba, y me sentí mal toda la mañana. Jeff se reunió conmigo en el juzgado y me explicó lo que sucedería. Dijo que mamá estaría allí con su abogado y ambos tendrían la oportunidad de presentar su versión. El juez haría preguntas y luego decidiría si otorgar la orden de restricción temporal. Jeff me recordó que debía mantener la calma y apegarme a los hechos sin importar lo que dijeran mamá o su abogado. Nos sentamos en un banco en el pasillo esperando que llamaran nuestro caso y mis manos no dejaban de temblar. Seguía pensando en tener que ver a mamá cara a cara y explicarle a un juez por qué necesitaba protección legal de mi propia madre. Cada vez que se abría la puerta de la sala del tribunal, saltaba. Cuando finalmente llamaron nuestro caso, pensé que iba a vomitar, pero me levanté y seguí a Jeff adentro. Mamá ya estaba sentada en la otra mesa con un hombre de traje que supuse que era su abogado. Se veía más pequeña de lo que recordaba, y sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando. Por un segundo, me sentí terrible por hacerla pasar por esto. Pero luego recordé despertarme y encontrarla parada sobre mí con esa jeringa, y el miedo volvió a mí. Su abogado se puso de pie primero y comenzó a hablar sobre cómo yo era una adolescente inestable, pasando por una fase rebelde y exagerando un conflicto familiar normal. Llamó al incidente de la jeringa un malentendido y dijo que mamá solo había estado tratando de ayudarme a seguir mi ciclo por razones de salud.
Hizo que pareciera que estaba siendo dramática y desagradecida después de todo lo que mamá había sacrificado para criarme sola. Escucharlo tergiversar todo me hizo hervir la sangre, pero Jeff me había advertido que esto sucedería. Me tocó el brazo y sacudió ligeramente la cabeza, recordándome que mantuviera la calma y lo dejara manejarlo. Jeff se puso de pie y comenzó a exponer la evidencia que habíamos recopilado. Le mostró al juez copias de los calendarios de seguimiento del ciclo que mamá había estado guardando desde que tenía 13. Y vi cómo la expresión del juez cambiaba mientras hojeaba páginas y páginas de fechas y notas sobre mi cuerpo que yo nunca supe que existían. Jeff presentó la declaración de la clínica sobre mamá, tratando de programar citas usando mi nombre y los documentos de consentimiento falsificados. Luego mostró el informe policial del incidente de la jeringa con fotos de la aguja que había logrado agarrar antes de encerrarme en el baño. Cuando fue mi turno de testificar, sentí que iba a vomitar, pero me levanté y caminé hacia el estrado de los testigos. El juez me pidió que describiera lo que sucedió con mis propias palabras, y comencé con mamá acorralándome en la cocina en mi cumpleaños número 18, con la carpeta llena de documentos de fertilidad. Mi voz tembló cuando expliqué cómo había estado planeando esto desde que tuve mi primera menstruación. Cómo había rastreado mis ciclos durante años sin decírmelo. Cómo había hecho citas en clínicas y les había dicho que yo había aceptado cuando absolutamente no lo había hecho. Describí despertarme y encontrarla parada sobre mi cama con una jeringa, y el terror de no saber qué había dentro o qué planeaba hacer. El juez escuchó atentamente y hizo preguntas específicas sobre la línea de tiempo y si alguna vez había dado alguna indicación de que podría estar dispuesta a participar en este plan. Le dije que no, que había dicho no desde la primera conversación y cada vez después de eso. El abogado de mamá intentó interrumpir, pero el juez levantó la mano y me dejó terminar. Después de que volví a sentarme, Jeff llamó a Tristan para proporcionar una declaración de testigo. Tristan explicó cómo había llegado a su apartamento esa mañana aterrorizada y temblando. Cómo mamá había ido a su edificio varias veces buscándome, cómo su casero se había molestado por las interrupciones. Describió el estado en el que había estado cuando llegó por primera vez, y cómo había tenido miedo de volver a casa. Tener a otra persona confirmando por lo que había pasado se sintió importante porque ya no era solo mi palabra contra la de mamá. Cuando Tristan terminó, el juez se tomó unos minutos para revisar todos los documentos y fotos que habíamos presentado. Luego miró a mamá y le preguntó si entendía que lo que había estado haciendo constituía coerción y que su hija tenía derecho a rechazar cualquier procedimiento médico. Mamá comenzó a llorar y dijo que solo quería honrar la memoria de Robert y que yo era demasiado joven para entender lo que estaba renunciando. La expresión del juez no cambió. Otorgó una orden de restricción temporal que prohibía a mamá contactarme sobre cualquier cosa relacionada con la reproducción, subrogación, embarazo o fertilidad, y no podía acercarse a menos de 100 yardas de mi residencia, campus o lugar de trabajo. La orden también establecía que no podía tomar ninguna decisión médica en mi nombre y no podía acceder a ninguno de mis registros médicos. No era todo lo que había esperado, pero era una protección legal real en papel que podía hacer cumplir. Saliendo del juzgado, me sentí exhausta y aliviada, y triste al mismo tiempo. Durante los días siguientes, comencé a notar publicaciones en las redes sociales del grupo de apoyo de duelo de mamá. Las publicaciones eran vagas, pero claramente sobre mí, hablando de hijos ingratos que abandonan a sus padres en su hora más oscura y lo doloroso que es cuando la familia te da la espalda. Varios de mis familiares extendidos compartieron estas publicaciones y agregaron sus propios comentarios sobre cómo los jóvenes de hoy no entienden el sacrificio o la lealtad familiar. Reconocí que era una campaña de humillación pública diseñada para hacerme sentir culpable y presionarme para que cediera. Mi tía publicó algo sobre cómo algunas hijas olvidan todo lo que sus madres hicieron por ellas, y mi primo comentó con un emoji de llanto y dijo que era desgarrador cuando los hijos son tan egoístas. Me senté en mi cama en la habitación subarrendada mirando mi teléfono y sintiéndome mal. Revisé todas mis cuentas de redes sociales y las puse en privado. Luego comencé a bloquear a los miembros de la familia que estaban participando en la narrativa de mamá. Me dolió cortar lazos con personas que había conocido toda mi vida. Mi tía que solía llevarme de compras para la ropa escolar. Mi abuela que me enseñó a hornear galletas. Primos con los que crecí en reuniones familiares. Pero no podía manejar el juicio y la presión constantes mientras intentaba sanar. Cada vez que presionaba el botón de bloquear,
Me sentía culpable y aliviada al mismo tiempo. Una semana después, tuve una cita con la oficina de ayuda financiera en la escuela para discutir mi estado de dependencia. Llevé copias de la orden de restricción y el informe policial y una carta de Naomi explicando el alejamiento familiar. El consejero de ayuda financiera revisó todo cuidadosamente y dijo que podían reconsiderar mi estado como estudiante independiente basándose en la evidencia documentada de abuso y la separación legal. El proceso tomaría varias semanas y necesitaría proporcionar documentación adicional. Pero finalmente me aprobaron ayuda adicional que cubrió la mayor parte de mi matrícula y algunos gastos de vida. El alivio que sentí cuando recibí el correo electrónico de aprobación fue enorme porque significaba que ya no estaba completamente atrapada por la dependencia financiera de mamá. Comencé a buscar trabajo a tiempo parcial que se ajustara a mi horario de clases y encontré un puesto en una cafetería del campus. La paga era el salario mínimo y las horas no eran geniales, pero tener mis propios ingresos me hizo sentir más segura e independiente. Mi primer turno fue abrumador porque tuve que aprender la caja y memorizar recetas de bebidas, mientras lidiaba con la prisa constante de estudiantes, pero los otros trabajadores fueron pacientes y me ayudaron a entender las cosas. Cada cheque de pago se sentía como una prueba de que realmente podía mantenerme. Aunque fuera por poco. 2 semanas después de que se otorgara la orden de restricción, llegué a mi subarriendo y encontré un paquete en la puerta. No había dirección de remitente, pero reconocí la escritura de mamá. Dentro había fotos de bebé mías con Robert. Fotos que nunca había visto antes de él sosteniéndome cuando era pequeña, empujándome en columpios, ayudándome a apagar las velas de cumpleaños. Había una nota metida entre las fotos que decía que Robert me había amado mucho y querría que ayudara a mantener viva su memoria. Mis manos temblaron mientras tomaba fotos de todo con mi teléfono para documentar la violación. Llamé a la línea de policía de no emergencia y expliqué que mi madre había violado la orden de restricción al dejar artículos en mi residencia. El oficial que vino a tomar mi informe era diferente al oficial Lee, pero sabía sobre mi caso y se lo tomó en serio. Recogió el paquete como evidencia y dijo que emitirían a mamá una advertencia formal de que cualquier violación posterior resultaría en arresto. La advertencia debió haberla asustado porque el contacto directo se detuvo después de eso. Pero unos días después, mi tía llamó y dejó un mensaje de voz diciendo que mamá estaba devastada y contándole a todos que yo había destruido su vida y quitado su última conexión con Robert. Mi tía dijo que mamá era la verdadera víctima aquí y que yo estaba siendo cruel al negarme a ayudarla a sanar. No devolví la llamada, pero escuchar que mamá todavía estaba construyendo una narrativa donde ella era la víctima me hizo enojar. Estaba diciéndole a la gente que la había abandonado, en lugar de reconocer que había intentado forzarme a llevar un embarazo en contra de mi voluntad. Traté de concentrarme en mi propia curación como Naomi me recordaba constantemente que hiciera, pero era difícil saber que la mitad de mi familia creía la versión de los hechos de mamá. En el trabajo unas semanas después, estaba tomando pedidos durante la hora pico de la tarde cuando una mujer embarazada se acercó a la caja. Ni siquiera estaba muy avanzada, pero ver su mano apoyada en su vientre hizo que todo volviera a mí. Los calendarios de ciclo, la clínica de fertilidad, mamá parada sobre mi cama con esa jeringa. Mi pecho se apretó y no podía respirar correctamente, y mi visión comenzó a estrecharse. Me escuché disculparme con la clienta, y luego estaba tropezando hacia la trastienda. Mi gerente me encontró sentada en el suelo junto a los estantes de almacenamiento, hiperventilando y llorando. Me ayudó a hacer ejercicios de respiración, y me dijo que me tomara todo el tiempo que necesitara y que ella cubriría mi caja. Después de 20 minutos, me sentí lo suficientemente estable como para volver a salir, pero estuve temblorosa el resto de mi turno. Esa noche, me di cuenta de que iba a lidiar con desencadenantes relacionados con el embarazo y los bebés durante mucho tiempo. Que esto no era algo que simplemente desaparecería porque tenía una orden de restricción y un terapeuta. En mi próxima sesión con Naomi, comenzamos a trabajar en estrategias reales para lidiar con los desencadenantes del embarazo en lugar de solo hablar de ellos. Me hizo practicar ejercicios de respiración y técnicas de conexión a tierra que podía usar cuando veía mujeres embarazadas o bebés en público. Repasamos escenarios donde me imaginaría ver a alguien con una barriga de bebé, y practicaría notar el pánico comenzando, y luego usar las herramientas para calmarme antes de que empeorara. La parte más difícil fue cuando Naomi me pidió que pensara si podría querer hijos algún día en mis propios términos, separado de lo que mamá había tratado de forzarme.
Ni siquiera podía ir allí mentalmente sin sentirme mal. Explicó que la coerción de mamá había entrelazado mis propias elecciones futuras con el trauma, y desenredar eso tomaría tiempo. Hicimos un plan para solo concentrarnos en manejar los desencadenantes inmediatos por ahora, y guardar las preguntas más grandes sobre mis propias elecciones reproductivas, para más tarde cuando me sintiera más estable. Salí de esa sesión con una lista de estrategias de afrontamiento escritas en una tarjeta que guardé en mi bolsillo en el trabajo. Una semana después, fui a mi primera reunión de un grupo de apoyo para adultos jóvenes que lidiaban con el alejamiento familiar. La reunión fue en un sótano de un centro comunitario, y había unas 12 personas sentadas en círculo. Me sentí nerviosa al entrar porque no sabía si mi situación sonaría tan seria como los problemas de otras personas. Pero el facilitador fue acogedor y dijo que solo podía escuchar si no estaba lista para compartir. La primera persona que habló fue un chico de mi edad, cuyos padres lo habían echado por ser gay. Luego una mujer de unos 20 años habló sobre cortar lazos con su padre después de años de abuso verbal. Alguien más compartió sobre los problemas de adicción de su madre y tener que ir a contacto cero por su propia seguridad. Cuando fue mi turno, di una versión breve de lo que sucedió con mamá y el esperma preservado y el incidente de la jeringa. Nadie pareció sorprendido o crítico. Algunas personas asintieron como si entendieran completamente. Después de la reunión, 3 personas diferentes se acercaron a mí y dijeron que también habían lidiado con padres que no podían respetar los límites alrededor de sus cuerpos o decisiones médicas. Una mujer dijo que su mamá había intentado forzarla a una cirugía de pérdida de peso. El padre de otra persona se había negado a aceptar su decisión de no tener hijos. Escuchar que otras personas tenían que establecer límites estrictos con miembros de la familia sobre la autonomía corporal me hizo sentir mucho menos sola, y menos como si estuviera siendo dramática o cruel. 3 meses después de la orden de restricción inicial, Jeff me llamó para recordarme sobre la audiencia para extenderla por un año completo. Había estado tan concentrada en el trabajo, la escuela y la terapia, que casi me olvido de que se acercaba. La orden temporal había estado funcionando, y mamá se había mantenido mayormente alejada, excepto por esa violación del paquete, así que una parte de mí esperaba que el juez simplemente la extendiera automáticamente. Pero Jeff explicó que el abogado de mamá argumentaría en contra de la extensión, y yo debería estar preparada para verla de nuevo y posiblemente testificar. Me sentí menos aterrorizada que en la primera audiencia porque sabía qué esperar ahora. Pero aún así, pasé la noche anterior apenas durmiendo, temiendo tener que estar en la misma habitación que mamá. Elegí ropa que me hacía parecer mayor y más creíble, y practiqué lo que podría decir si el juez me hacía preguntas. Jeff se reunió conmigo fuera del juzgado esa mañana y repasó el plan una vez más. Dentro de la sala del tribunal, mamá ya estaba sentada en la otra mesa con su abogado. Se veía más pequeña de alguna manera y más vieja. Su cabello era diferente y había perdido peso. Cuando me vio entrar, comenzó a llorar en voz baja, y su abogado le dio pañuelos. Me obligué a mirar hacia otro lado y concentrarme en Jeff. El juez entró y llamó el caso, y el abogado de mamá se puso de pie primero. Argumentó que mamá había estado en terapia consistentemente durante los últimos 3 meses y había llegado a comprender que había cometido errores en cómo se acercó a mí sobre tener el bebé de Robert. Dijo que mamá estaba de duelo y no estaba pensando con claridad, pero que había hecho el trabajo para procesar su duelo de maneras más saludables. La abogada dijo que una orden de restricción completa era excesiva, dado que mamá solo había violado una vez, y fue solo dejando un paquete, no algo amenazante. Pidió al juez que permitiera que la orden expirara o la redujera a un marco de tiempo más corto con condiciones menos estrictas. Escucharla hacer que mamá sonara como la víctima que solo necesitaba comprensión me apretó el pecho de ira. Luego Jeff se puso de pie y presentó su evidencia. Tenía impresiones de las publicaciones en redes sociales del grupo de apoyo de duelo de mamá, donde había estado hablando de mí y construyendo una narrativa sobre ser abandonada. Le mostró al juez documentación de la violación de la orden de restricción con el paquete de fotos y la nota de culpabilidad. Explicó que esto mostraba un patrón de acoso continuo incluso con la orden en vigor y que mamá todavía estaba tratando de manipularme por medios indirectos y reclutando a otras personas para su causa. Jeff argumentó que mamá no había reconocido realmente el daño específico que había causado, ni había mostrado comprensión real de por qué su comportamiento estaba mal, solo que había aprendido a ocultarlo mejor.
Dijo que necesitaba el año completo para sanar y establecer mi independencia sin presión constante. El juez revisó todas las pruebas cuidadosamente y le hizo a Jeff algunas preguntas aclaratorias sobre las publicaciones en redes sociales y si mamá había intentado contactarme a través de otros miembros de la familia. Luego el juez me preguntó si quería hacer una declaración. Me puse de pie y mis piernas se sintieron temblorosas, pero logré hablar claramente. Dije que todavía estaba lidiando con ansiedad todos los días y teniendo problemas para dormir, y que tenía ataques de pánico cuando veía mujeres embarazadas, debido a lo que mamá había intentado forzarme a hacer. Expliqué que necesitaba espacio para sanar sin la presión constante y la manipulación, y que, aunque mamá afirmaba entender, las publicaciones en redes sociales mostraban que todavía estaba tratando de controlar la narrativa y hacerse la víctima. Dije que solo quería sentirme segura y tener control sobre mi propio cuerpo y mi propio futuro. El juez asintió y luego miró directamente a mamá y le preguntó si entendía por qué su comportamiento había sido dañino para mí. Mamá se puso de pie y comenzó a hablar con esa voz tranquila y herida. Dijo que nunca tuvo la intención de lastimarme y que solo estaba tratando de honrar la memoria de Robert, porque el duelo era tan abrumador. Ella habló de cuánto lo extrañaba y cuán vacía se sentía su vida sin él, y cómo tener a su bebé le habría dado algo por lo que vivir. Dijo que no podía entender por qué yo no la ayudaría cuando ella había renunciado a tanto para criarme como madre soltera, después de que mi papá se fue. Lloró y dijo que solo quería que yo supiera cuánto dolor sentía. Toda la declaración fue sobre su duelo y su dolor, no sobre lo que me había hecho a mí. En realidad, nunca reconoció el seguimiento del ciclo, ni el incidente de la jeringa, ni la coerción. Simplemente siguió diciendo que quería honrar a Robert y que no podía entender por qué yo estaba siendo tan cruel. Escuchar que perdió por completo el punto me hizo darme cuenta de que todavía no lo entendía en absoluto y probablemente nunca lo haría. El juez pareció frustrado y dijo que, si bien simpatizaba con el dolor de mamá, la evidencia mostraba que ella no había captado verdaderamente la gravedad de sus acciones o el daño que causaron. Extendió la orden de protección por un año completo con todas las mismas restricciones sobre no acercarse a mí o contactarme sobre asuntos reproductivos. Luego agregó una nueva disposición de que cualquier contacto entre nosotros tenía que ser iniciado por mí, no por ella o a través de otras personas. Dijo que si mamá violaba la orden de nuevo, enfrentaría cargos criminales. Al salir del juzgado después de la audiencia, sentí esta extraña mezcla de alivio y tristeza. Me alegré de tener otro año de protección legal, pero me dolió que se hubiera llegado a esto, que mi propia madre no pudiera respetar mi derecho básico a controlar mi propio cuerpo. 2 semanas después, firmé un contrato de arrendamiento en un pequeño estudio que costaba más de lo que realmente podía pagar. El lugar era de quizás 300 pies con un baño tan pequeño que apenas podía darme la vuelta, pero tenía su propia entrada y sus propias cerraduras de las que solo yo tenía llaves. Mudarme solo con mi ropa, un colchón usado y algunas cosas básicas de cocina de la tienda de segunda mano, se sintió tanto emocionante como solitario. Pasé mi primera noche allí sentada en el suelo comiendo cereal para cenar y sintiéndome orgullosa de haber creado este espacio seguro para mí, a pesar de que significaba vivir con casi nada. Instalé una cadena de seguridad en la puerta y la revisé 3 veces antes de acostarme. Tener mi propio lugar con mis propias cerraduras valió la pena por cada gota de la tensión financiera. Unos días después de mudarme, recibí un correo electrónico de la abuela. El asunto solo decía, pensando en ti. Y cuando lo abrí, el mensaje estaba cuidadosamente redactado y era amable. Dijo que había estado pensando en todo lo que pasó y quería entender mi perspectiva mejor, y preguntó si podíamos hablar en algún momento cuando yo estuviera lista. No me presionó ni tomó partido, solo dijo que me amaba y quería escuchar mi versión de las cosas. Miré ese correo electrónico durante mucho tiempo, sintiéndome tentada a responder de inmediato porque la extrañaba. Pero recordé cómo inicialmente me había dicho que debería considerar llevar al bebé por mamá, y supe que hablar con ella podría convertirse en otra forma para que mamá intentara alcanzarme o presionarme a través de la familia. Decidí esperar hasta sentirme más estable y segura en mis límites, antes de abrir esa puerta. Guardé el correo electrónico en una carpeta, pero no respondí. El semestre terminó una semana después, y cuando revisé mis calificaciones finales, eran más bajas de lo que nunca había obtenido. Logré aprobar todo,
pero mi promedio había bajado significativamente. Algunos de mis profesores habían sido comprensivos cuando les expliqué que estaba lidiando con una crisis familiar. Y uno incluso me había extendido una fecha límite cuando estaba luchando justo después de la primera audiencia judicial. Me sentí agradecida de no haber tenido que abandonar por completo a pesar de todo lo que había sucedido. Sentada en mi estudio mirando mis notas, me di cuenta de que había sobrevivido a algo que podría haber destruido toda mi vida. Y aunque mi rendimiento académico había sufrido, yo seguía aquí y seguía avanzando. Me inscribí para las clases de primavera una semana después con un plan para tomar solo 12 créditos en lugar de los 15 habituales. La asesora académica preguntó si estaba segura de la carga más ligera, y le dije que necesitaba más tiempo para el trabajo y cosas personales. Ella no presionó por detalles. Elegí clases que se reunían los martes y jueves para poder trabajar turnos más largos en la cafetería los lunes, miércoles y viernes. Mi horario se sentía más manejable que el semestre pasado, cuando había estado tratando de manejar una carga completa de cursos mientras todo con mamá se estaba desmoronando. Caminando por el campus hacia mi primera clase del semestre, noté que otros estudiantes se veían emocionados y con energía, mientras yo solo me sentía cansada. Probablemente estaban tomando cargas completas y haciendo pasantías y uniéndose a clubes. Yo estaba tomando los créditos mínimos y trabajando para pagar el alquiler de un pequeño estudio. Una parte de mí sentía que me estaba quedando atrás de todos los demás de mi edad, pero me recordé a mí misma que estaba lidiando con cosas que la mayoría de ellos no podían imaginar. 3 semanas después de iniciado el semestre, recibí una llamada de la clínica de fertilidad mientras estaba reabasteciendo vasos en el trabajo. Kai del departamento legal dijo que llamaba para informarme que las muestras preservadas en la cuenta de mi madre estaban siendo desechadas debido a 6 meses de falta de pago en las tarifas de almacenamiento. Quería asegurarse de que yo supiera que esto estaba sucediendo en caso de que tuviera alguna inquietud. Le dije que no tenía ninguna inquietud en absoluto y le agradecí por informarme. Después de colgar, sentí esta extraña sensación de alivio de que la evidencia física del plan de mamá finalmente estaba siendo destruida. Esa noche, revisé la página del grupo de apoyo de duelo de mamá por curiosidad y encontré una larga publicación sobre lo crueles que eran las instalaciones de almacenamiento por cobrar tarifas durante momentos de duelo. Escribió sobre cómo su hija ingrata la había forzado a una dificultad financiera al requerir procedimientos legales, haciendo imposible mantener materiales preciosos almacenados que representaban su última conexión con su difunto esposo. Varios miembros del grupo comentaron con simpatía e ira hacia el sistema. Una mujer escribió que los niños de hoy no tenían respeto por los sacrificios de sus padres. Leerlo debería haberme hecho sentir culpable, pero en cambio solo me sentí molesta. Las muestras nunca fueron mi responsabilidad y los problemas financieros de mamá no eran mi culpa. Mi siguiente sesión de terapia con Naomi se centró en los sentimientos complicados que tenía sobre la situación. Le dije que en realidad no extrañaba a Robert, ya que solo lo había conocido durante 3 años cuando era pequeña. Lo que extrañaba era la idea de tener una mamá que me viera como una persona en lugar de una herramienta para su duelo. Naomi me preguntó que describiera el tipo de relación que deseaba poder tener con mamá. Hablé de querer una mamá que preguntara por mis clases y mis amigos, que estuviera orgullosa de mí por sobrevivir todo lo que había pasado, que respetara mis elecciones incluso cuando no estaba de acuerdo con ellas. Decirlo en voz alta me hizo darme cuenta de cuán lejos estaba esa relación de la realidad. Naomi dijo que aceptar que mamá tal vez nunca fuera capaz de ser esa persona era doloroso, pero también necesario para mi propia curación. Explicó que yo estaba de luto por una relación que nunca existió y que quizás nunca existiría, lo cual era diferente de estar de luto por una persona que murió. Salí de esa sesión sintiéndome triste, pero también de alguna manera más ligera, como si me hubieran dado permiso para dejar de esperar que mamá se convirtiera de repente en alguien diferente. Unas semanas después, Tristan me envió un mensaje de texto preguntando si quería ir a cenar con él y algunos amigos. Cuando llegué al restaurante, me presentó a su novia, Maya, que era divertida y fácil de hablar. Me preguntó sobre mis clases y lo que estaba estudiando sin ninguna incomodidad sobre mi situación. Las otras personas allí eran amigos del grupo de juegos de Tristan, y ellos me incluyeron en sus conversaciones sobre cosas normales como próximas películas y profesores terribles. Sentada allí comiendo pizza y riéndome de la historia de alguien sobre su compañero de piso, me di cuenta de lo aislada que había estado.
Había estado tan concentrada en la supervivencia, la terapia y los asuntos legales que había olvidado lo que se sentía simplemente pasar el rato con personas de mi edad, haciendo cosas normales. Tristan me miró a los ojos al otro lado de la mesa y sonrió. Y me sentí agradecida de que se hubiera quedado a pesar de todo. En el camino de vuelta a mi estudio, pensé en lo importante que era tener ejemplos de relaciones saludables después de pasar tanto tiempo en la versión retorcida del amor de mamá. 6 meses después de que el juez otorgara la orden de restricción por primera vez, recibí una carta del abogado de mamá en mi buzón del campus. Mis manos temblaron al abrirla porque esperaba más amenazas o demandas legales. En cambio, era una carta personal corta de mamá, diciendo que lamentaba el dolor que había causado. Escribió que había estado pensando mucho en todo lo que pasó y esperaba que algún día yo entendiera que había estado tratando de crear algo hermoso a partir de la pérdida. Dijo que me extrañaba y quería que yo supiera que todavía me amaba aunque no pudiéramos estar en contacto en este momento. La carta no pedía nada ni intentaba manipularme para que respondiera. Simplemente expresaba arrepentimiento y esperanza de una futura reconciliación. La leí 3 veces sentada en mi cama y a la tercera vez estaba llorando. No porque estuviera lista para perdonarla o dejarla volver a mi vida, sino porque la carta mostraba que todavía no lo entendía. Todavía estaba enmarcando todo en torno a sus intenciones y su duelo. Todavía veía forzarme a llevar al bebé de Robert como algo hermoso, en lugar de reconocerlo como una violación. Llevé la carta a mi reunión con Jeff la semana siguiente y le pedí que me ayudara a escribir una respuesta. La leyó cuidadosamente y dijo que no estaba obligada a responder en absoluto. Pero si quería, deberíamos asegurarnos de que fuera clara y firme. Pasamos 1 hora redactando una respuesta que reconociera su disculpa, pero reafirmara mis límites. Yo escribí que entendía que había estado actuando por el duelo, pero que sus intenciones no cambiaban el daño que había causado. Dije que necesitaba que respetara mi autonomía y dejara de contactarme sobre la reconciliación hasta que yo estuviera lista para iniciar esa conversación yo misma. Jeff me ayudó a mantener el tono calmado y objetivo en lugar de enojado o emocional. Enviar esa carta se sintió como trazar una línea en la arena. No estaba cerrando la puerta para siempre, pero estaba dejando claro que cualquier relación futura sería en mis términos. 2 semanas después, recibí un correo electrónico diciendo que había sido aceptada en un programa de investigación de verano a través del Departamento de Biología. El programa venía con un pequeño estipendio que cubriría la mayor parte de mi alquiler durante 3 meses. Además, se vería bien en mi currículum. Había postulado por un capricho en febrero, sin esperar realmente entrar ya que mis calificaciones habían bajado. Leyendo el correo electrónico de aceptación en la biblioteca del campus, sentí esta oleada de alivio por el dinero, pero también algo más grande. El programa significaba que tenía algo que esperar, algo que se trataba de construir mi futuro en lugar de solo sobrevivir mi presente. Llamé a Naomi desde afuera de la biblioteca para contarle la noticia, y ella dijo que estaba orgullosa de mí por postular incluso cuando las cosas eran difíciles. Esa noche, celebré comprándome un elegante café que normalmente no podía pagar, y sentándome en mi estudio sintiendo que tal vez las cosas estaban realmente mejorando. Mi cumpleaños número 19 cayó un jueves a finales de marzo. No le dije a nadie que era mi cumpleaños porque no quería que se hiciera un gran alboroto. Cuando llegué a casa de clase, había una tarjeta en mi buzón de la abuela. Dentro había una nota corta diciendo que respetaba mis elecciones y estaría aquí cuando yo estuviera lista para reconectar. Había incluido un billete de $20 y un PD que decía que estaba orgullosa de mí por cuidarme. Fue la primera comunicación de la familia que no venía con presión o juicio adjunto. Puse la tarjeta en mi pequeña encimera de la cocina y la miré mientras comía cereal para cenar. Tener esa pequeña conexión con la familia que se sentía segura me hizo pensar que tal vez algún día algunas de estas relaciones podrían sanar. No con mamá. Probablemente no por mucho tiempo, pero tal vez con la abuela, y posiblemente otros que pudieran respetar mis límites. En mi siguiente sesión de terapia, Naomi sugirió que creáramos un marco para lo que tendría que suceder antes de que yo considerara permitir un contacto limitado con mamá. Hicimos una lista juntas. Primero, mamá necesitaría estar en terapia consistente durante al menos 1 año con un especialista en trauma. Segundo, necesitaría demostrar una rendición de cuentas genuina al reconocer el daño específico que causó sin poner excusas. Tercero,
Necesitaría mostrar que podía respetar los límites al no violar la orden de restricción y no usar a otras personas para contactarme. Cuarto, cualquier contacto necesitaría ser supervisado por un mediador al principio. Mirando la lista, supe que no estaba lista para nada de esto todavía, y quizás no lo estaría por años. Pero tener un marco me ayudó a sentirme menos culpable por mantener la distancia. No se trataba de castigar a mamá para siempre. Se trataba de protegerme hasta que ella pudiera demostrar que había cambiado. La semana siguiente, configuré una nueva dirección de correo electrónico específicamente para el contacto familiar. Le di la dirección a Jeff para que la compartiera con el abogado de mamá, con instrucciones claras de que era solo para información familiar importante como muertes o emergencias médicas. Le conté a Naomi sobre el correo electrónico y acordamos que solo lo revisaría una vez a la semana, durante nuestras sesiones de terapia, para tener apoyo si había algo inquietante. Esto se sintió como un punto intermedio entre cortar por completo todo contacto para siempre y ser vulnerable a mensajes sorpresa que podrían emboscarme emocionalmente. Tener ese canal controlado me devolvió algo de poder sobre cuándo y cómo me relacionaba con la familia, en lugar de preocuparme constantemente por lo que podría aparecer en mi bandeja de entrada o buzón habitual. Naomi dijo que este era un buen ejemplo de crear límites que me protegían mientras dejaban espacio para una posible curación futura. 9 meses después de dejar mi casa, me desperté un martes por la mañana y me di cuenta de que había dormido toda la noche sin una sola pesadilla. Me quedé allí por un minuto mirando mi techo, esperando que el pánico habitual me golpeara, pero no llegó. Mi cuerpo se sentía diferente, como si la tensión constante que había estado cargando se hubiera aflojado lo suficiente como para que pudiera respirar hasta mis pulmones. Me levanté e hice café en mi pequeña cocina, y la rutina se sintió normal en lugar de como supervivencia. Mi estudio era pequeño y los muebles eran todos de segunda mano, pero era mío. Yo había elegido las cortinas azules y colgado los carteles baratos en las paredes, y nadie podía entrar sin mi permiso. Mirando a mi alrededor en mi espacio mientras bebía mi café, sentí algo cercano al orgullo. Mi vida no era perfecta, y la situación con mamá no estaba resuelta, y probablemente no lo estaría por años. Pero yo había construido algo estable y seguro para mí cuando no pensé que podría. Lo había logrado durante 9 meses por mi cuenta, trabajando, yendo a la escuela, manejando citas de terapia y pagando el alquiler. Algunos días todavía eran realmente difíciles. Ayer había visto a una mujer embarazada en la cafetería y tuve que ir a sentarme a la trastienda durante 10 minutos para calmarme. Todavía revisaba las cerraduras de mi puerta 3 veces antes de acostarme y a veces me despertaba pensando que escuchaba la voz de mamá. Extrañaba tener una madre, o al menos extrañaba la idea de lo que debería ser una madre. Pero estaba aprendiendo que sanar no significaba que todo se arreglara o que las relaciones se repararan mágicamente. Significaba que había creado una vida donde tenía control sobre mi propio cuerpo y mi propio futuro. Significaba que podía decir no y tomar decisiones y nadie podía forzarme a algo que no quería. Algunas mañanas todavía me sentía culpable por elegirme a mí misma sobre el duelo de mamá. Pero luego recordaba a ella parada sobre mi cama con esa jeringa y supe que había hecho lo correcto. Me preparé para mi turno en la cafetería y salí, cerrando mi puerta con llave detrás de mí. Tenía clase más tarde y luego terapia con Naomi. Mi horario estaba lleno y mi cuenta bancaria estaba generalmente casi vacía y estaba cansada a menudo. Pero estaba orgullosa de mí misma por salir incluso cuando daba miedo. Sabía que podía manejar lo que viniera después porque ya había sobrevivido a la peor cosa que podía imaginar. Caminando hacia el trabajo bajo el sol de la mañana, me sentí lista para el día que tenía por delante. Y ese es el final de este. Me gusta cuando las historias nos recuerdan algo útil, incluso si es simple. Si te hizo detenerte o pensar un poco diferente, eso es una victoria. Suscríbete para que puedas atrapar el siguiente cuando salga.